En Chile tenemos una riqueza natural enorme, desde minería en el norte, bosques en el sur, el océano Pacífico que nos acompaña de norte a sur, entre miles de otras cosas. Y una de esas cosas importantes que tenemos es el vino. Y tenemos la fortuna de tener en Chile a una de las viñas más importantes de todo el mundo. Estamos hablando de Concha y Toro. Antes de empezar me gustaría contarte que en este canal vas a encontrar mucho contenido sobre finanzas personales, inversiones y sobre todo análisis de empresa, análisis fundamental. Así que si estás interesado en el mundo de la inversión, puede que sea una buena idea suscribirte a este canal. La viña Concha y Toro fue fundada en Chile en 1883 y además tiene subsidiarias en Argentina y en Estados Unidos. Actualmente es la principal productora y exportadora de vino de Latinoamérica y una de las 10 mayores compañías de vino de todo el mundo. Prácticamente los vinos de Concha y Toro se venden en todo el mundo, pero su principal mercado es el europeo con un 40% de las ventas, luego Estados Unidos con un 20% y luego Chile con un 15%. Bien, ya que sabemos a qué se dedica la compañía, veamos entonces en primera instancia el balance de la empresa. Cuando vemos los activos, se ven que venían creciendo a una tasa cada vez mayor hasta el fatídico 2020, en donde crecieron, pero ya no al ritmo exponencial que venían mostrando. Vemos también que prácticamente la mitad de estos activos son de corto plazo y la otra mitad de largo plazo. El principal activo y el más importante viene a ser la tierra, es decir, las hectáreas que tienen en propiedad para la producción del vino. Y luego, uno de los más relevantes son los inventarios. Ambos activos son claves para la actividad de la empresa. En estos activos, la caja representa más o menos el 5% del total. Llama la atención igual que, dada la escasez de liquidez que hubo durante el año recién pasado, el 2020, esta compañía no haya tomado mayor posición sobre este tipo de activo. Habla bien de la solidez de la compañía, que no necesitó aparentemente más liquidez, pero quizás también es un poco arriesgado. La razón corriente es de un promedio 1,8 veces los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, aunque en 2020 llegó a 2,2, que está bastante bien en realidad. Y la razón ácida, que es los mismos activos corrientes menos los inventarios por sobre los pasivos corrientes, es de aproximadamente una vez, bastante arriesgado a mi gusto. Y por último tenemos las cuentas por cobrar, que también son un activo importante, pero no se ven alzas considerables por la situación actual. Es una cuenta bastante controlada en realidad. En los pasivos vemos que la deuda financiera de corto plazo iba en aumento hasta el 2017, luego de ese año comenzaron a priorizar la deuda de largo plazo, obvio porque es mucho más cómodo de pagar. También se ve que la deuda financiera total representa aproximadamente el 55% del total de los pasivos, bien controlada. Por lo tanto, asumo que son bastante responsables con estos temas de pedir préstamos a entidades financieras. Y por último, las cuentas por pagar también se ven controladas con una participación en los pasivos totales bastante estables también. Finalmente, cuando vemos el patrimonio nos damos cuenta que aumentos de capital prácticamente no han necesitado. Las utilidades retenidas son cada vez mayores, es decir, luego de pagar los dividendos siguen reinvirtiendo en la empresa y a tasas cada vez mayores. Cuando vemos el ROE, es decir, la utilidad neta respecto al patrimonio de los accionistas, vemos una tasa aproximada del 9%. Y finalmente entonces vemos que la estructura de capital de la compañía es prácticamente un 50% deuda y un 50% capital, muy estable y muy predecible en el tiempo. Bien, ya que tenemos más o menos clara la película de cómo es la situación y la estructura del balance de esta compañía, entremos de lleno a ver cómo ha sido y cómo es el negocio para esta viña. Primero vemos ventas más o menos estables, no hay crecimientos muy destacables ni tampoco hay caídas muy duras, más bien son estables. Aunque durante este 2020, que falta agregar la venta del cuarto trimestre, por lo tanto quizás veamos alguna venta interesante en la presentación de los resultados consolidados del año 2020 que recién pasó. Sin embargo, cuando vemos los costos son prácticamente parejos también, no se ven muchas variaciones, se ve bastante predecible y bien, ¿o no? Luego, como ítem importante, tenemos los costos de distribución del producto, es decir, el envío de las botellas de vino, me imagino que se ven parejos también. Luego vemos los gastos de administración que también se ven parejos, nada raro hasta el momento. Y aquí comienza lo interesante, la utilidad operacional o el EBIT si le quieren decir, en donde vemos que luego de superar el mal 2018 solo ha ido al alza. Esto no quiere decir más que la empresa en cuanto a eficiencia lo está haciendo cada vez mejor.
Finalmente, tenemos como ítem importante los intereses que se pagan por la deuda financiera, los cuales han venido aumentando, pero siempre parejos y controlados. Todos estos números dejan a la empresa con una utilidad después de impuestos, con números interesantes, sobre todo en 2019 y en 2020, respecto a los años pasados. Se ve que están en un buen momento a pesar de la pandemia y la utilidad por acción también lo demuestra. Antes de entrar al comentario final sobre esta compañía, me gustaría que veamos también cómo es el flujo efectivo de esta empresa. Cuando vemos las actividades de operación, vemos que es positivo, bien, principalmente proviene de las ventas, restándole los pagos a los proveedores. No se ve nada extraño, al contrario. Inclusive, cuando vemos el 2020, vemos que aún no está cerrado y posiblemente generarán la mejor caja de los últimos 6 años por concepto de operación. Excelente, sobre todo en estos tiempos en donde se necesita generar liquidez. Luego, en las actividades de inversión vemos que principalmente son compras de propiedad y equipos para la producción del vino, en donde vemos inversiones bastante variables en el tiempo. Habría que entrar a picar un poquito más en detalle para ver por qué ocurre esto, pero lo bueno es que siguen invirtiendo. Y finalmente, en las fuentes de financiamiento vemos que a pesar de que han aumentado sus préstamos, también se han acelerado en pagar sus préstamos anteriores, pero en 2020 se ve que tuvieron que pedir un préstamo que no tenían en los planes para enfrentar la pandemia. Claramente, esto mermó los planes de la compañía en cuanto a no adquirir más deuda de corto plazo. Todo esto deja a Concha y Toro con flujos levemente positivos y levemente negativos en los periodos. La verdad, no son tan predecibles en su flujo de caja y eso quizás incomoda o puede incomodar a algunos inversionistas. Recordemos que la compañía no acostumbra a manejar altos stocks de efectivo. Luego de que ya vimos los estados financieros de Concha y Toro, quiénes son sus principales clientes y a qué se dedica el negocio, y sobre todo también considerando la sólida marca que representa en el mundo, por algún motivo el valor de la acción de la compañía no ha podido volver a los niveles pre-pandemia. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Hay fundamento o es solo especulación? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿No debería estar en los máximos de hace 5 años si es que está gozando de la mejor utilidad por acción del mismo periodo? ¿Hay algún temor por la producción en Argentina o por la reforma constitucional en Chile que quizás va a poner en duda los usos de suelo y los derechos de agua? ¿Será la escasez hídrica? ¿O quizás puede ser una de las tantas acciones de nuestro mercado local que están subvaloradas? ¿O no? La verdad, esa es la postura por la que yo más me inclino. Creo que está subvalorada, considerando sobre todo el valor comercial, lo potente de la marca, no solo en Chile, sino también en los distintos mercados en donde vende sus productos. En todo caso, déjame en los comentarios si es que manejas alguna información adicional o si tienes algún punto de vista distinto o si simplemente hay algo que no estoy viendo en la información de Concha y Toro. Un abrazo y hasta la próxima.